estaremos tratando un tema misionero conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. En Hechos 1:8 menciona que el Evangelio debe llegar hasta lo último de la tierra. En Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que tenemos que predicar las buenas noticias. Tenemos que hablar sobre Jesucristo, la obra que hizo en la cruz y la victoria que nos da a través de la resurrección, y sabemos que a través de la fe en Jesucristo tenemos vida eterna. Entonces, la palabra nos enseña que este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Y es nuestra tarea, tuya y mía, de poder hacerlo. Que el Señor nos bendiga a través de este tema que el día de hoy estaremos tratando. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Me alegra poder saludarle esta mañana. Chou-san, Choi-kin. Significa buenos días, ¿cómo están? Y hoy día en este énfasis misionero, lo que vamos a hacer en el día de hoy, pues les voy a hablar de un misionero que fue a mi país, que fue a la China. Y él se llama Hudson Taylor. Y él fue un misionero de Inglaterra y trabajó con nosotros 51 años en la China. Y saben que durante todo su trabajo misionero, él pudo llevar a más de 800 misioneros a trabajar en la China. Y también pudo fundar más de 125 escuelas. Se convirtieron más de 18,000 personas, establecieron más de 37 bases en 18 provincias de la China. Y también trabajaron más de 500 trabajadores locales. Realmente este hombre fue llamado por Dios y él fue encomendado por Dios y llevó a cabo una labor misionera. Durante estos 51 años, gastó 5 años para traducir el Nuevo Testamento en el dialecto Ningpo, que es mi región donde yo vivo. Este hombre fue usado por Dios. Muy grande hombre de fe. Así que atentos porque vamos a escuchar un poco de su historia. Hudson Taylor era muy pequeño, pero siempre escuchaba, juntamente con su hermanita, escuchaba que sus padres hablaban de la China, de este país tan lejano para ellos. Y cuando Hudson Taylor tenía 5 años, dijo, cuando yo sea grande quiero ir a la China. Y sus padres se sonrieron mucho porque ellos habían estado orando para que uno de sus hijos tuviera ese deseo de ir a la China. Pero Hudson Taylor era un niño muy enfermo. Entonces, ¿qué pasaba? Él no pudo ir al colegio hasta los 11 años. Pero durante ese tiempo sus padres le enseñaron las matemáticas y otros materiales y también les enseñaban a que pudieran estudiar mucho, pero sobre todo les enseñaban también la palabra de Dios. Hudson Taylor, cuando cumplió 13 años, comenzó a apoyar a su papá en la farmacia y aprendió a poder mezclar justamente las medicinas. Entonces él comenzó a perder un poco de interés en poder leer la Biblia. Y aunque su papá muchas veces le leía la palabra de Dios y compartía, él no tenía el mismo interés. ¿Por qué razón? Hudson Taylor había escuchado mucho sobre Dios, pero no le conocía en forma personal. Y si tú eres un creyente, has hecho una decisión por Jesús, es importante que le conozcas, porque Él se deja conocer a través de la palabra. Y de esta manera podemos identificar cuál es la voluntad de Dios. Ahora, Hudson Taylor estaba interesado en poder tener mucho dinero, comprarse un caballo, y pensaba que todo esto realmente le iba a hacer feliz. Y el problema era que no conocía al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Cuando Hudson Taylor tenía 17 años, comenzó a buscar algo que leer.
y encontró unos folletos bíblicos y se lo llevó al granero y comenzó a leer. En este folleto encontró una expresión que lo dejó muy asombrado. Obra consumada de Cristo. Hudson sabía que Jesús, antes que muriera, dijo: consumado es. Consumado quiere decir terminado. ¿Qué fue lo que se terminó? Y Hudson entendió que la deuda de nuestro pecado ya está pagada. Jesús murió por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. Te incluye a ti. La deuda por el pecado está pagada, está terminada. Entonces, ¿qué nos resta por hacer? Él preguntó. Nada, solamente el poder recibir a Jesús como mi Señor y Salvador y alabarle. Esto fue lo que hizo. Allí mismo en el granero se arrodilló y recibió al Señor Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque había entendido que Jesús ya había pagado todo. Él ha pagado la factura del pecado de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Solamente recibirle, creer en Él y hacer su voluntad, obedecerle, amarle. Eso es lo que tenemos que hacer. Hudson Taylor, después de hacer su decisión, corrió rápidamente a poderle decir a su mamá. Y le dice: mamá, tengo una buena noticia. Y su mamá le dice: ya sé la noticia, hijo. Y he estado gozándome en que tú ibas a venir a decirme. Y él decía: pero mamá, ¿cómo lo sabías? Es que Dios puso una carga en mi corazón hace 2 semanas y he estado orando para que puedas conocer al Señor Jesús, de quien tanto has escuchado. Tuve la certeza de que Dios había contestado mi oración y que iba a salvar tu vida. Y se alegraron mucho, se alegraron tanto de este encuentro personal de Hudson Taylor con el Señor. Y ahí empezó todo. Hudson Taylor, él deseaba compartir el Evangelio con muchas personas. Así que después de la hora del té, porque siempre tenía la hora del té, ellos salían juntamente con su hermana Amalia y comenzaban a predicar el Evangelio y repartían folletos y también les hablaban de Jesucristo. Un día, como él deseaba hacer las cosas bien porque quería realmente agradar a Dios, le dijo: Señor, me rindo toda mi vida delante de ti para que tú puedas decidir dónde me vas a enviar y qué cosa es lo que tengo que hacer. Y él estaba muy decidido y el Señor le confirmó y le mostró que él tenía que ir a la China. Cuando él supo esto, entonces tomó una decisión. Cada día él se levantaba a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana para poder leer la Biblia y poder orar mucho. Y también interesarse en cuanto a la China. Entonces, él decidió para su entrenamiento, para cumplir las misiones, él decidió dormir en una cama dura, porque sabía que la realidad de su casa no era igual en otros lugares. Así que dijo: voy a entrenarme de ese lado. Y decidió dormir en una cama dura. Yo me acuerdo que cuando estuve en la selva, Dios me permitió dormir en un tapete, que es un pedazo de alfombra. Y era una cabaña de madera. Y bueno, yo nunca he tenido muchas comodidades, así que Dios me fue preparando desde antes, ¿no? Y cuando pude dormir en ese tapete, me dieron un mosquitero, que es como una malla, y yo estaba con mi linterna ahí, y en la noche pues es oscuro en la selva. Así que cuando prendía mi linterna, todos los insectos venían ahí y se colocaban en la malla, y yo podía ver a todos esos insectos de esa manera. Hudson quería aprender todo sobre la China, así que fue donde el pastor y le dijo que le prestara un libro que hablara sobre esta nación. Y el pastor le dijo: ¿por qué quieres saber sobre la China? Y él le contestó, le dijo: bueno, el Señor me ha confirmado que debo de ir a este lugar. Y el pastor le dijo: pero ¿cómo vas a llegar a ese lugar? Y Hudson le respondió: así como los discípulos confiaban en el Señor, igualmente yo voy a confiar en el Señor, que me va a guiar y Él me va a mostrar qué es lo que tengo que hacer.
Y en este libro que él fue y leyó, aprendió que en la China había mucha gente que estaba enferma. Así que él se interesó mucho en aprender más sobre la medicina para poder ayudar el día en que tenía que ir a la China. Hudson oró a Dios para aprender más sobre la medicina, y Dios le respondió su oración cuando un doctor cirujano llamado Ricardo Hardy necesitaba un ayudante, y así trabajó con el doctor aprendiendo mucho sobre la medicina, pero sobre todo aprendió a confiar mucho en el Señor. Los domingos por la tarde iba a los barrios más pobres, llevando medicina, les leía la Biblia y oraba por ellos, también los evangelizaba. De esa manera, Hudson se entrenaba para poder evangelizar en otros lugares también. Pero algunos hombres se burlaban de Hudson y rompían los folletos delante de él. Pero de esta manera él se estaba preparando cuando llegue a China porque sabía que no iba a ser nada fácil. Hudson solo tenía una media corona de moneda, que es más o menos $1.50 en su bolsillo. Y un hombre muy pobre le pidió que fuera a su casa a orar por su esposa, porque se estaba muriendo. Y cuando Hudson llegó a la casa, encontró 3 niños que estaban medio muertos de hambre, un bebé y la mujer enferma. Hudson se preguntaba cómo podía orar y pedir a Dios que ayudara a esos pobres si él mismo no estaba dispuesto a ayudarles. Entonces el hombre pobre le dijo: por amor de Dios, si usted puede ayudarnos, hágalo. Y Hudson sacó sus últimas moneditas y regresó a su casa gozoso y le pidió a Dios que le enviara dinero para comprar su comida para el otro día. Después de quedarse sin dinero, ¿qué sucedió al día siguiente? Al día siguiente, él recibió una carta y dentro de esa carta habían $2.50, que más o menos equivale a 10 soles. Y eso era como 4 veces más de lo que él había dado. Y él agradeció mucho a Dios y le comenzó a alabar. Y la oración que él había hecho por esta esposa que estaba muy enferma, pues Dios la sanó. Y él realmente estaba muy agradecido por todo lo que estaba viendo en esos momentos. Ustedes recuerdan que el doctor Harley había pedido el apoyo a Hudson, pero él siempre se olvidaba de pagarle. Y entonces, ¿qué estaba sucediendo? Como Hudson estaba alquilando una habitación, se estaba venciendo ya el tiempo de alquiler y él no pagaba, pues podían sacarlo de esta habitación. Entonces le dijo, ¿no? Al doctor Harley, y él le dijo: yo ya deposité el dinero. El problema es que no, recién el día de mañana vas a poder cobrarlo. Entonces Hudson dijo: voy a orar. Y él se puso a orar, porque un misionero aprende a depender de Dios en todo. Y Dios realmente responde. Cuando tú confías en el Señor responde, ¿no? Y es muy importante poder confiar en Él y depender de Dios. Y se puso a orar. Entonces, uno de los pacientes del doctor Harley tuvo la necesidad de pagar y pagó su asistencia médica y le pagó. Y de esa manera el doctor Harley le pudo dar en efectivo su pago a Hudson. Y él se dio cuenta que Dios había respondido y él pudo pagar la renta y solucionar ese problema. Pero también sabía de que Dios realmente había respondido a su oración. Mientras Hudson estaba estudiando medicina, algo sucedió. Hudson tocó a un hombre que había muerto de una fiebre espantosa, y él se enfermó gravemente, y el doctor que lo estaba atendiendo le dijo a Hudson: vete a tu casa tan rápido como puedas, pon tus cosas en orden porque vas a morir. Y Hudson le dijo: no creo que vaya a morir, tengo trabajo que hacer en la China, pero si muriera sería maravilloso porque iría a vivir con mi Salvador. Cuando llegó a su cuarto se puso muy grave, pero Dios no permitió que muriera. Después de muchas semanas se recuperó completamente y pudo volver a estudiar medicina de nuevo.
Hudson, después de recuperarse, recibió noticias de China. ¿Cuál era la noticia? Que los misioneros podían viajar a este país, lo cual le alegró mucho. Entonces Hudson fue a visitar a su amigo en la oficina de las sociedades misioneras y le dijo que estaba listo para ir a la China. Su amigo le miró asombrado. ¿Por qué? Porque él había justamente escrito una carta para proponerle a Hudson que pueda prepararse para salir. Y entonces Hudson se dio cuenta que Dios había dirigido a su amigo a escribir esta carta. Hudson tenía 21 años y empacó sus libros, su ropa y se despidió de sus amigos, de su familia, el 19 de septiembre de 1953. Se embarcó en un velero pequeño y se fue rumbo a China. China estaba a miles de kilómetros de distancia y el viaje era lento y también muy peligroso. Un día vino un viento tan fuerte que puso en peligro la embarcación y el capitán comenzó a hacer con la tripulación todos los esfuerzos para poder lograr algo, pero no lograron nada. Entonces el capitán se resignó a esperar lo que sucediera. Hudson le dijo que haría algo con los otros 3 cristianos que habían en el barco. ¿Qué creen que hicieron? Claro, se pusieron a orar y le pidieron a Dios que por favor él pudiera cambiar ese viento para que de esa manera empujara el barco y no se estrellara con las rocas. Me hizo recordar mucho al apóstol Pablo, cuando él también tuvo una navegación muy peligrosa y él oró y él confió en Dios igual que Hudson y Dios le libró. Y vamos a ver, entonces Hudson le dijo al oficial que bajara las velas para que de esa manera pudiera ayudar. Pero el capitán groseramente le respondió y no le quiso hacer caso. ¿Y qué pasó? Hudson había orado y Dios comenzó a enviar un viento suave para que de esa manera el barco no se estrellara, ¿no? Y de esa manera Dios lo quiso así, salvó a la embarcación, a la tripulación, a Hudson, a los otros cristianos también de este peligro de las rocas. Y él sabía que Dios podía cuidarlo en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque él confiaba mucho en el Señor. Cuando Hudson Taylor llegó a la China, tuvo que aprender el idioma. Pero ¿saben dónde lo aprendió? En un salón muy frío, pero con un maestro que le enseñaba el idioma pacientemente. Para Hudson le resultaba muy difícil el poder pronunciar las palabras que para él era muy extraño. Y le dolía la lengua, dice. Pero tuvo que dedicar muchas horas para poder hacerlo. Eso a veces le desanimaba un poco. Pero vamos a aprender algunas palabras. Por ejemplo, Jesús se dice Yeso, que es fácil, ¿no? Jesús es Yeso. Y San Singo significa su amor inmenso. San Singo significa su amor inmenso. Al final estaremos aprendiendo una canción que tiene que ver de poder evangelizar al mundo y que todos deben de saber. Muy bien, continuamos con la historia. Cuando Hudson Taylor aprendió el idioma, comenzó a hablar a la colonia china de Jesús. Y él predicaba en compañía de otro misionero y también a veces llevaba un ayudante chino. Él pudo alquilar un lanchón, así como ven ustedes, y podía ir a diferentes lugares y poder recorrer el río Yangtze. Y de esta manera poder hablar sobre Jesucristo a los chinos, porque ellos eran muy idólatras. Entonces, Hudson Taylor llevaba un mensaje verdadero y les iba a hablar sobre el Señor Jesucristo, para que ellos pudieran dejar justamente de ser idólatras. Hudson en este lanchón llevaba canastos de comida y también llevaba muchos folletos y Nuevos Testamentos para poderlos obsequiar. Cuando los chinos los veían, se extrañaban porque su vestuario pues de los ingleses era totalmente diferente. Y a veces se asustaban con ellos y se escondían, ¿no? Pero Hudson Taylor se acercaba a ellos para poderles ayudar
Y también les obsequiaba, bueno, no solamente los folletos, muchos de ellos escucharon sobre el Señor Jesús, pero también Hudson Taylor comenzó a entregar medicina porque sabía que había muchos enfermos. Hudson y otro misionero se fueron rumbo a la ciudad de Tupinchou y algunos pobladores le dijeron que no fuera porque habían hombres muy malos y violentos que podían matarlos. Ahora la pregunta es, ¿deberían de regresar? ¿Qué hubieras hecho tú si tú eres una persona llamada donde el Señor te ha confirmado de poder ir a China? ¿Qué hubieras hecho? Bueno, la respuesta se lo puedes dar a tus padres o a tu mentor. Hudson y su amigo le dieron las gracias por la advertencia a esta persona, pero decían, estos malvados necesitan saber del único que puede salvarles de su maldad. Y cuando llegaron, un soldado borracho tomó al amigo de Hudson. Luego vinieron más soldados y comenzaron a golpearlos. Uno cogió a Hudson y casi lo asfixia. Cuando los llevaron ante el líder mandarín, escuchó a Hudson y cortésmente aceptó un Nuevo Testamento que él le dio. Luego el líder ordenó que les sirvieran té y ordenó que no les hicieran más daño y que tenían permiso para poder predicar la palabra de Dios. Hudson confiaba en Dios porque Él le protegía y pudo predicar de pueblo en pueblo. Un día Hudson, cuando regresó a su cuarto, comenzó a comer la comida con los palitos, que se llaman fai chi, y lo hacía muy bien. Y su acompañante chino, que era su ayudante, le dijo, usted come muy bien con los fai chi, y entonces, ¿por qué no se viste igual que nosotros? Entonces Hudson comenzó a vestirse igual que los chinos y también se tiñó su cabello de negro porque él era pues medio rubio y se tiñó su cabello de negro y se vistió como ellos y se puso los zapatos que son con unas puntas levantadas y le hacía doler sus dedos, pero de esta manera él podía llegar a mucha gente vestido de esa forma, ¿no? Durante 6 semanas, Hudson vivió feliz en el lugar donde estaba, pero de repente comenzaron a aparecer dificultades y le dijeron que tenían que salir de la isla. ¿Por qué? Porque habían algunos doctores farmacéuticos que comenzaron a tener celos por Hudson, ya que él atendía a más enfermos que ellos. Y además Hudson tenía mejores medicinas. Y en secreto, estos doctores comenzaron a quejarse con los oficiales del gobierno y le pidieron a Hudson que saliera de la isla. Y con el corazón lleno de tristeza, Hudson tuvo que despedirse de sus amigos y salir de este lugar. Cuando Hudson tuvo que salir, se tuvo que ir a la ciudad de Ningpo. Pero en este lugar tenía 2 amigos, el doctor Parker y el señor John, que le invitaron a quedarse con ellos. Entonces Hudson entendió que Dios lo había llevado a este lugar y igual comenzó a evangelizar, a dar clase a los muchachos, a curar a muchos enfermos y también comenzó a alimentar entre 40 y 70 personas que pasaban hambre. Y esta ciudad pues era un lugar también pobre y de esa manera él pudo predicar, pero también a la vez ayudar. Hudson, estando en este lugar, conoció a una hermana que era inglesa que enseñaba a las chinitas y él se enamoró de ella. Entonces, bueno, cuando él le mencionó que estaba interesado en ella le correspondió. Y un día decidieron ir a la casa de Hudson para poder tomar el té. Y él estaba preocupado porque no tenía dinero. Y entonces se puso a orar con el hermano Jones y se pusieron a orar y el Señor le respondió de la siguiente manera. Vino corriendo el chino ayudante y le traía justamente como una carta y en esa carta había dinero, que era una ofrenda, y de esa manera él se dio cuenta que Dios había respondido su oración y que pudo comprar todo lo necesario para poderle invitar el lunch, ¿no?
Después de tomar el té, Hudson pensó y dijo, ella tiene que saber en qué situación estoy. Así que habló con ella y le dijo, yo no tengo dinero y lo único que hago es confiar en el Señor y tengo que orar para que el Señor me pueda proveer. Aún así, ¿te casarías conmigo? Le dijo ella. Y ella le mencionó lo siguiente, soy una huérfana que ha vivido en una tierra lejana. Dios ha sido mi padre durante estos años. ¿Crees que temo confiar en Él ahora? Y se dio cuenta que ella también confiaba en Dios como misionera que era. Y ella había aprendido también la lección de poder depender de Dios en toda necesidad. Así que pasaron 2 semanas y se pudieron casar. Dentro del trabajo que Hudson hacía y cuando él iba a predicar el evangelio a diferentes grupos, había un señor que se llamaba Ni y era líder de los adoradores, de los ídolos. Y él se sentía infeliz a pesar de que creía en sus ídolos porque no sabía qué iba a suceder después de la muerte. Entonces el señor Lee escuchó el mensaje que Hudson estaba dando y así lentamente se levantó y él dijo, por mucho tiempo he buscado la verdad y no la he encontrado. He viajado por muchas partes sin hallarla. No he encontrado la paz, pero ahora encuentro la paz en el mensaje que estoy escuchando. Desde hoy en adelante voy a ser un creyente en el Señor Jesús. Y desde esa noche, Ni comenzó a estudiar la Biblia y donde quiera que iba testificaba de Jesús y se hizo uno de los mayores ayudantes de los misioneros. Pero Ni le preguntó a Hudson Taylor por cuántos años ellos habían conocido esta buena noticia. Y Hudson, avergonzado, le dijo, por cientos de años. Y el señor Ni le dijo, tanto tiempo y recién envían a alguien para poder hablar sobre Jesús. Y le dijo, mi padre por 20 años ha estado buscando la verdad y ha muerto sin conocerla. Hudson se sintió avergonzado. Por esa razón es que no podemos callarnos. En este tiempo hay mucha gente que está muriendo sin Cristo y es importante poderlo anunciar. ¿Estás listo? Pues claro que sí, tenemos que anunciarlo. Un día el doctor Parker tuvo que dejar esta ciudad y le dejó encargado a Hudson para que él justamente se encargara de los 60 enfermos que habían que alimentar y dar la medicina. Pero solamente le dejó el sueldo de un mes. Hudson tuvo que avisar a la gente que solamente podría pagar ese mes y que ya después no iba a poder pagarles. Y muchos de ellos dejaron el pueblo y se fueron, pero algunos se quedaron a atender a los enfermos, a poder limpiar la cocina, a poder cocinar y hacer todo lo necesario para poder ayudar a estos enfermos. Pero también le hablaban del Señor. Pero un día el ayudante chino se le acercó a Hudson y le dijo que en el depósito solamente había una bolsa de arroz y que después ya no iba a haber más. Y como sabían de que Hudson siempre confiaba en Dios, él comenzó a orar y pedir al Señor que les ayudara también en esa circunstancia. Así que le llegó una carta de Inglaterra y en ese cheque venía 50 libras, que son $250, que es más o menos más de 1,000 soles, ¿no? Y Dios había puesto justamente en el corazón de poder enviar este dinero a las manos de Hudson y de esta manera pudieron ayudar a los enfermos y también pudieron pagar a algunas personas que estaban como contratados. Yo recuerdo mucho que hubieron momentos en que no tenía que comer. A veces me llegaba medio costal de papa y me acuerdo que una vez también me llegó una bolsa de naranjas y eran de las chacras de los hermanos que me hacían llegar. Un día solamente tenía la mitad de un pan y el pan era la mitad de un pan duro. Entonces yo le di gracias al Señor, le dije, Señor, gracias porque puedo comer esta mitad de pan.
y si es tu voluntad, el día de mañana desayunaré, si es que es tu voluntad. Y fue la voluntad del Señor, porque al día siguiente me tocaron la puerta y llegaba una hermana que había tenido ese deseo, porque Dios lo puso así, así como hemos visto en la vida de Hudson, le puso el sentir de poderme llevar una bolsa de víveres, ¿no? Me llevó pollo, fideos, arroz, atún y todas esas cosas. Y me acuerdo muy bien porque fue una respuesta del cuidado de Dios para sus hijos. Y por esa razón es que nosotros debemos de confiar. A veces estamos en necesidad y nos desesperamos, pero si tú aprendes a confiar en el Señor es el Dios proveedor, Jehová Jireh, y Él te va a proveer porque Él cuida de nosotros. Hudson y María, su esposa, estaban muy agradecidos al Señor por haber respondido a sus oraciones y comenzaron a llamar a los amigos chinos y les enseñaron el cheque y también pudieron leer la carta. Pero este hombre generoso también había mencionado que deseaba seguir apoyando la obra del Señor y que por favor le respondieran su carta enviada. Y así lo hizo Hudson. Todos los chinitos se alegraron y comenzaron a entonar himnos de gratitud al Señor. Fueron y le contaron a los enfermos cómo Dios les había contestado. Y los enfermos decían, no hay ningún ídolo que pueda hacer algo como esto. Hudson trabajaba tanto que era demasiado para un solo médico y por eso él se debilitó y enfermó. Sabía que necesitaba un descanso porque de otro modo él podría morir. Sin embargo, Dios le había confirmado que él no iba a morir en China, pero sí le dijo que tenía que regresar a Inglaterra. Él no entendió, pero confiaba en Dios y tuvo que regresar a su tierra. En el mes de julio de 1860, él, María y su hija Gracia, y un cristiano que era pintor que se llamaba Wang Lihu, regresaron a Inglaterra. Hudson estaba aún enfermo y aunque no estaba en China, oraba para que Dios lo usara en Inglaterra para interesar a otros 5 cristianos para que vayan a China a trabajar por el Señor. Los doctores le dijeron que nunca podía recuperarse bien para regresar a China. Hudson oraba todos los días por China y por 5 misioneros que fueran allá tan pronto se sintiera mejor. Comenzó a trabajar en una buena traducción del Nuevo Testamento. Tuvo que cambiar las palabras al idioma de los chinos en el dialecto Nikpo. Con la ayuda de María y Lao Hun, diariamente dedicó largas horas al trabajo. Hudson tenía en su pared un mapa grande de China y frecuentemente lo miraba y cada vez que lo hacía era como que el mapa le decía, mira, hay en el interior de China 11 provincias que no tienen ningún misionero. 380 millones de chinos no saben nada acerca de Jesucristo como Salvador. Están perdidos. Él pensaba y él decía, mensualmente mueren 1 millón de ellos sin saber acerca de Jesucristo. Y esto era lo que realmente cargaba su corazón. Ante la oración de Hudson, Dios escuchó una vez más la oración de él e hizo que 3 hombres y 2 mujeres que habían oído de la necesidad de China desearan ir como misioneros. También obró en el corazón de otras personas para que pudieran apoyar a través del dinero a aquellos que habían ido. Pero el Señor les mostraba a Hudson que tenía que pedir más misioneros y que él respondería a la oración de Hudson. Pero Hudson se resistió porque tenía temor que les pasara algo a aquellas personas que fueran a China por todo lo que él había pasado. Y por eso es que no le pidió, pero esto cargaba su corazón y él no podía ni comer ni dormir y eso hizo que se enfermara. Un día, los amigos de Hudson le invitaron a poder pasar ese día cerca del mar del océano.
Y después de que salieron de la iglesia, Hudson se dio cuenta que la iglesia estaba feliz porque conocían al Señor, pero lo que entristeció su corazón fue recordar que había miles de chinos que vivían tristes en su pecado porque no conocían al Señor como su Salvador. Entonces ahí él decidió obedecer a Dios y poder orar para que pudieran enviar misioneros a diferentes provincias. Y él pidió en oración que se enviaran 2 misioneros por provincia. En total eran 24. Y el Señor le respondió. Enviaron a 24 misioneros y también un fondo suficiente para poder sostener la obra misionera en este lugar. Y Hudson y sus amigos formaron un grupo de misioneros. Se llamó la Misión al Interior de la China. Y de esa manera pudieron enviar los 24 misioneros. Dios seguía inquietando el corazón de Hudson para que él pudiera orar y pedir más misioneros. Como dice la palabra, ¿no? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces dice, ruega al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y eso es lo que hacía Hudson. Un día, con todo el equipo, comenzaron a orar para pedir 100 misioneros y el Señor envió 102 misioneros más para la China. ¿Creen que Hudson se quedó tranquilo? No, él siguió orando para que Dios pudiera enviar a más misioneros. Por esa razón, Dios permitió que Hudson pudiera viajar a Europa, América, Australia, y dentro de esos lugares, él comenzaba a explicar la necesidad de la China. ¿Y cuántos creen que estuvieron dispuestos a ir? Bueno, Hudson había solicitado como 1,000 misioneros más, pero los que estuvieron dispuestos a ir fueron 1,353 misioneros. Qué lindo, ¿verdad? Cómo Dios responde, porque el Señor desea que se siga extendiendo el reino. Ahora, si nosotros oramos para poder enviar misioneros, ¿creen ustedes que Dios puede seguir respondiendo? Claro que sí, porque como dice la palabra, Él es el Señor de la mies, Él es el dueño, y Él desea que esa cosecha sea recogida, y se refiere a que mucha gente necesita ser salvada. Esa se llama una cosecha espiritual, ¿no? Entonces, si estás dispuesto, ponte a orar para que Dios pueda confirmarte el lugar donde tienes que ir. Y a pesar de estar en este tiempo de confinamiento, Dios te puede usar ahí en donde estás, en tu casa, en tu vecindario, en tu familia, y puedas predicar, ¿no? Y también puedes usar el internet para poder llevar el evangelio. Un día, cuando Hudson estaba viajando por el barco, conoció a un señor que se llamaba Pedro y le comenzó a predicar del evangelio, y este señor se interesó en poder escuchar a Hudson y le dijo, cuando usted llegue a su destino, lo voy a buscar para seguir escuchando el evangelio. Entonces Hudson se entró a su recámara para poderse preparar y de repente escuchó un grito. ¿Qué había pasado? El señor Pedro había caído al agua. Y entonces Hudson comenzó a pedir ayuda a una embarcación cercana para que le puedan ayudar a sacar a esta persona. Y los chinos no querían ayudar. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban pescando. Y entonces Hudson les dijo, yo les voy a ofrecer dinero, les voy a dar $5. Y entonces los chinos le dijeron que era muy poco. Entonces Hudson le dijo, les voy a dar todo el dinero que tengo en mi bolsillo. Y los chinos le dijeron, ¿cuánto tienes? Entonces, al ver que no había respuesta de los chinos, le dijo, bueno, les voy a dar todo lo que hay. Y entonces los chinos pudieron sacar a Pedro, pero Hudson hizo todo lo posible para poderlo revivir, pero fue demasiado tarde. Pedro había fallecido. Y Hudson se preguntó que China está poblada, lleno de gente pecadora, que muere sin conocer al Señor.
y nada debe de detenernos. En este tiempo, como les mencionaba anteriormente, hay mucha gente que está muriendo y necesitan escuchar de Jesucristo. Y tú eres luz, porque tú conoces al Señor y tienes el mensaje de salvación, el cual tú conociste. Y ahora es necesario que lo puedas compartir. Pero es importante que tengas que aprender a depender de Dios, de poder orar, de prepararte a través de la palabra. Y de esa manera poder ser un excelente mensajero del mensaje de salvación. ¿Estás dispuesto? Entonces vamos a orar para que el Señor pueda tomar tu vida, mi vida, y poder seguir en esta obra de no parar, de poder continuar predicando el Evangelio. Y también no dejemos de orar por los misioneros que hay en el mundo. Y esta conferencia misionera nos anima y nos enseña que debemos estar velando por ellos. Así que oremos. Señor y Dios, queremos pedirte perdón porque muchas veces no hemos cumplido como mensajeros de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a comprender que cuando te conocimos a ti hay un compromiso de poder llevar la buena noticia a los demás. Señor, no lo hemos hecho y nos hemos encasillado en nuestros propios intereses. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder llevar las buenas noticias a través de las redes, a través de cartas, a través de llamadas de teléfono, a través de mensajes. Señor, permítenos poder realmente ser muy sinceros y comprometidos contigo. Gracias por la vida de Hudson Taylor, Señor. Gracias por cada misionero que también está en el campo trabajando para ti. Pero nosotros también somos tus hijos, Señor, y tú nos pides que podamos predicar hasta lo último de la tierra. Por favor, guíanos en este tiempo a poder ser comprometidos delante de ti. Y no solamente hacer por hacer la tarea, sino porque realmente tú nos has dado vida a nosotros. Y por eso hay significado en nuestra vida. En Cristo Jesús te rogamos todas estas cosas. Amén. Todos deben de saber, Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber. Él es Jesús. Todos deben de saber, Todos deben de saber, deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber. Él es Jesús. Yanyantoye cochito, yanyantoye cochito, yanyantoye cochito, yeso sí soy. Yanyantoye cochito, yanyantoye cochito, yanyantoye cochito, yeso sí soy. Que vas a cumplir en esta semana misionera es que vas a escribir un mensaje de salvación y puedes contar tu testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, pero tienes que hablar sobre la obra de Jesucristo que hizo en la cruz y por qué Él fue a la cruz y por qué Él ahora nos puede dar vida. Nosotros sabemos que Cristo no quedó muerto, sino que Él resucitó al tercer día y Él venció a la muerte y al enemigo. Y por esa razón Él nos puede dar esa victoria y también nos puede dar vida eterna porque Él ha vencido, porque Él es Dios que ahora está sentado a la diestra de su Padre y Él ora por nosotros, intercede por nosotros y Él desea que tú y yo llevemos el Evangelio. Así que vas a escribir un mensaje de salvación y vas a poderlo comunicar a tu familia y también por las redes, pero pide la ayuda de tu mentor o de tus padres. Que el Señor te bendiga y te use. No olvides orar por los misioneros, por los pastores también de las iglesias. Ellos necesitan tus oraciones. Que el Señor te bendiga y te use en este tiempo. Bendiciones.